Dios les bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor por este maravilloso nuevo día que el Señor nos brinda para que disfrutemos de ese río maravilloso que Él es. El título del devocional de hoy dice: todo el que nade en este río vivirá. Aleluya. Vamos a estar orando, hermanos. Gracias, Señor, te damos hoy por ser ese río de vida que desea inundar todo nuestro ser para darnos abundancia de vida y paz, quitar toda sequedad y fluir como ríos de agua viva a través de nosotros. En Jesús, Señor, oramos. Amén y amén. La base bíblica está en Ezequiel capítulo 47, del 1 al 9. Vamos a estar leyendo. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi las aguas que salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles al uno y otro lado, y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y todo alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Aleluya. Qué preciosa la palabra del Señor. Como se dijo hace unos días, el tema que trajo el pastor a la iglesia el domingo se titula: todo lo que nadare en este río vivirá. Y en los dos devocionales anteriores lo hemos visto, a este río como río de agua viva que sacia la sed, y también como río que es en medio de la prueba nuestro amparo y nuestra fortaleza. Aleluya. Hoy vamos a ver a ese río como río que trae sanidad, medicina, vida. Gloria sea nuestro Dios. Así que toma tu Biblia y vamos a buscar el verso 1 y 2 del capítulo 47 de Ezequiel. ¿Qué veía el profeta? Vamos a leer allí. Muy bien. Dice que veía aguas que salían, ¿verdad? ¿Y de dónde salía esa agua? Muy bien. Dice que el agua salía de la casa. Vamos a leer el verso 3 y responder. ¿Qué llevaba el varón en su mano? Dice el verso 3, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Muy bien. ¿Y para qué sería este cordel? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo este varón con ese cordel? Vamos a seguir viendo. Y dice
y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas. Me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Muy bien. Seguimos con el verso 4. Dice el verso 4, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las, ¿cómo lees? Rodillas. Vamos subiendo de nivel. Dice aquí que entonces el agua le llegaba, aquí en el versículo 4, volvió a medir el varón y el agua llegaba hasta las rodillas. Y luego volvió a medir. ¿Y hasta dónde llegaba el agua? Según el versículo 4, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Muy bien, hasta los lomos. Pero ¿qué pasó cuando volvió a medir 1000 codos más? Vamos a ver, en el 5, midió otros 1000 y era ya un río que no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino a nado. Entonces, ¿cómo se podía pasar el río solamente? Sí, así como estás leyendo, nadando. ¿Por qué? Porque las aguas habían crecido en sobremanera. Aleluya. Sí, Señor, así es como nos lo dice la palabra. Vamos a estar reflexionando un poco. Las aguas dijimos que salían de la casa. El varón va midiendo 1000 codos y note que dice que lo hizo pasar. Y el agua llegaba primero a los tobillos, luego a las rodillas, luego a los lomos y luego ya había crecido tanto el río que solo se podía pasar a nado. Si lo llevamos a nuestras vidas, vemos que este río crece dentro de nosotros como un proceso, va paso a paso. Es decir, este río del Espíritu del que estamos hablando todos estos días. Dice que el varón lo hizo pasar. Sí, como lees, hermano. Dios nos permite irnos introduciendo en el río de su Espíritu paso a paso. Pero su deseo no es que al entrar en este río que fluye del trono de Dios, nos quedemos en la fase de los tobillos, por ejemplo. Pues cualquiera que se mete hasta los tobillos en un río, se puede salir fácilmente, porque toca aún la tierra. Así son nuestros inicios en Dios. Entramos en su disfrute, obedecemos algunas de su palabra, nos queremos comer el mundo, pero experimentamos que aún podemos movernos por nosotros mismos y por eso salimos y entramos en el río de Dios. Y esto nos causa muchas veces frustración en nuestra vida cristiana, porque no vemos progreso, no vemos avance. Oímos hablar del río del Espíritu, pero no es una total realidad en nosotros. Luego viene y nos hace pasar el Señor en este proceso hasta que llega el agua hasta las rodillas. Aquí se nos hace un poquito más dificultoso salirnos, pero nos podemos salir aún. Del mismo modo sucede con el agua hasta los lomos. Se aumenta el grado de dificultad, pero tenemos la cabeza fuera todavía, fuera del agua, fuera del río. Nuestros pensamientos allí todavía nos pueden ayudar a salir del fluir del Espíritu. Pero aún así, como dije ahorita, podíamos salirnos del río. Hermano, qué revelación. Realmente en esta palabra hay revelación para nosotros los santos. Porque esto es así como etapas, hermanos. Son procesos.
procesos que nosotros debemos ir avanzando en Dios, procesos en los cuales no nos podemos quedar estancados en un nivel y luego salir y entrar y no proseguir al paso definitivo. Y vamos a ver cuál es ese paso definitivo que Dios quiere, ese gran salto. Dice que para este paso necesitamos a Jesús, decía el pastor, que es nuestro mejor instructor, nuestro maestro de natación, pues el paso siguiente es que las aguas crecieron tanto, tanto, que no se podían pasar sino nadando. Aleluya, gloria sea al Señor, amados. Con todo esto que acontece hoy en día, si tocamos tierra, si nos salimos del río de Dios, estamos actuando en nuestra fuerza natural. No disfrutaremos del río y por eso el Señor quiere que nades. Amén y amén. El Señor quiere instruirte. Amén y amén. Pero vamos a ver qué dice el verso 6, continuando con nuestra lectura de hoy. Dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Y después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¿Has visto, hijo de hombre? ¿Por dónde te hizo volver el Señor? Dice, por las riberas del río. Y en el verso 7 vamos a responder esta pregunta. ¿Qué vio en la ribera del río? Vamos a ver. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. ¡Aleluya! Y avanzamos al 8. ¿Qué dijo? ¿A dónde van las aguas? ¿Qué recibirán las aguas muertas? Vamos a ver en el verso 8. Dice así. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Aleluya. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿sabías que Arabat es el mar muerto? Entonces, ¿qué dijo el Señor? Que a donde vayan estas aguas del río del Espíritu que fluyen en ti y en mí, esas aguas recibirán vida donde quiera que pasara esta agua. Y véalo en el verso 9, allí lo dice mejor. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos ríos vivirá. Y habrán muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Entonces, ¿qué pasará con toda alma viviente, con todo ser viviente, con todo ser humano que nadare por donde entrare este río? Sí, hermano, sí, amigo que me escucha, vivirá. Habrán muchísimos peces, habrán muchísimas personas que se salvarán, que serán sanadas y vivirán, y vivirá todo lo que el río del Espíritu que está en nosotros toque. Que el Señor te bendiga ricamente en este día y que dejes fluir en tu vida ese precioso río del Espíritu. Te invito para que esta noche estés escuchando la predicación de nuestro pastor, el estudio de la palabra del cual seguiremos sacando vida y vida en abundancia. Bendiciones.